tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Todos los coros angélicos, los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, un saludo alegre, cariñoso, fraternal. En algunas partes hoy se celebra el Día Internacional de la Amistad, en otras partes no. Somos hermanos en Jesucristo y también somos amigos. Jesucristo es el amigo que nunca falla. Quisiera darles un abrazo y un beso, pero tenían que ser virtuales por la pandemia, pero la bendición que damos y todo lo que deseamos no es virtual, es real. Estamos concluyendo un ciclo de conferencias sobre las 5 piedritas y hoy nos toca hablar sobre el ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes. Comenzamos, hermanos, diciendo ¿qué es ayuno? Muy sencillo. Pues ayuno es privarse de comer, así en términos generales. Mientras que abstinencia es privarse de comer de un elemento, por ejemplo, la carne. Se puede comer de otra cosa, no comiendo carne, eso es abstinencia. El ayuno es de varias clases, o sea, hay ayuno absoluto, que es un ayuno absoluto, pues no comer absolutamente nada, ni pan, ni siquiera tomar agua. Es un ayuno absoluto. Hay un ayuno normal, que es el ayuno en que ya uno come algo y toma agua. O sea, no come comida más que comer pan, agua en el caso de lo que la Virgen pidió, pero sí puede tomar agua. Hay un ayuno parcial, hablo en general de lo que es el ayuno, ¿verdad? A lo largo de la historia. Hay un ayuno parcial que pues uno come algunas cosas y deja otras. Y hay un ayuno medio, que es que el ayuno que pide la Iglesia el miércoles de ceniza y el viernes santo. Prácticamente es hacer una sola comida normal. Y luego las otras 2 comidas insignificantes, tanto para no desmayarse. Ese es el ayuno medio, que es el que pide la Iglesia, repito, el miércoles de ceniza y luego el viernes santo. A lo largo de la historia, pues se conoce el ayuno de muchos pueblos. El pueblo judío, la religión musulmana todavía lo hacen, sean los judíos como los musulmanes. El Ramadán es un mes de ayuno y ellos lo hacen de esta manera. No comen ni toman nada desde que sale el sol, desde que amanece hasta que se pone el sol, absolutamente nada. Pero luego en la noche, pues comen y a veces hacen unos banquetes y unas comilonas que dice, bueno, entonces, ¿para qué el ayuno? Pero es un modo de hacerlo. El pueblo judío tiene un día, el Yom Kippur, es un día también de ayuno. Y tienen otros días, tienen como 20 ayunos a lo largo del año, según la Sagrada Escritura, pero ese día es un día también de un ayuno muy riguroso y es un ayuno para reparar los pecados, expiar los pecados. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros los católicos no estamos tan acostumbrados al ayuno. La Santísima Virgen María dijo en Medjugorje que el último cuarto del siglo pasado se ha perdido el sentido realmente del ayuno. La Sagrada Escritura nos habla de muchos personajes y también el mismo pueblo de Israel que ayunaron. Pero David ayunó 7 días, tenía grave su hijo,
que lo había tenido, ¿verdad?, de una mujer que no era su esposa y cometió un crimen abominable. Él ayunó 7 días. Daniel ayunó 21 días. El ayuno de él era un ayuno especial en cuanto que solo comía vegetales y tomaba agua, nada más. Era un ayuno del cual estamos hablando. Nehemías, cuando el pueblo de Israel regresa del destierro de Babilonia, le pidió a todo el pueblo que ayunara. Y Moisés, y voy a usar un texto bíblico, por lo menos 2 veces ayunó 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Nos habla de eso el libro del Deuteronomio en el capítulo 10, versículo 10, en el 9:9, el libro del Éxodo en el 24:18 y el libro del Éxodo, que lo voy a leer, el capítulo 34, versículo 28, que dice así: Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. O sea, antes de recibir las tablas de la ley y luego también el arca de la alianza, por lo menos en 2 ocasiones, Moisés, el gran Moisés, estuvo 40 días sin comer nada, ni tomar tampoco agua. Ese sí es un señor ayuno, ¿verdad? No los ayunos nuestros, que son bastante insignificantes, y nos ahogamos en un vaso de agua y enseguida pensamos que, ¡ay, Dios mío, quién sabe qué nos va a pasar! Nosotros tenemos un texto bien importante en Jonás, todos lo conocemos, el de texto, Nínive, en Jonás 3:5. Nínive era una ciudad muy pecadora y ya clamaba tanto a Dios Nínive que Dios decidió pues purificar destruyendo la ciudad de Nínive. Conocemos la historia de Jonás, como primero se escondió y fue en un barco y al final probablemente una ballena, un pez grande, dice el libro, lo tragó y lo vomitó en una playa cercana a Nínive. Y le voy a leer capítulo 3. Por segunda vez fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga. Jonás se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad grandísima, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en la ceniza. Luego mandó pregonar y decir en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Un poquito exagerado el rey, ¿no? Hizo ayunar incluso a los animales, fíjense ustedes. Este es interesante porque fue un ayuno no solo de una persona, de una comunidad, sino de toda una ciudad tan grande, por decreto del rey. Y dice luego el versículo 10, perdón. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. O sea que este ayuno tuvo tanto poder que llamó a conversión y la gente hizo realmente la conversión y el ayuno y se libró de la destrucción de toda una ciudad. Y qué interesante el poder que nos manifiesta en este texto el ayuno. A mí me gusta mucho el libro de Tobías. El libro de Tobías, en el capítulo 12, versículo 8-9, dice que hay
Hay tres cosas, pero vamos a ver, que son la oración, el ayuno, la limosna, y habla una cuarta, de la cual hablaré más tarde, la justicia, tienen un poder inmenso. O sea que cuando juntamos en nuestra oración, en nuestra actitud, en nuestra búsqueda de Dios, la oración, el ayuno y la limosna, sin injusticia, ¿verdad? Esto traspasa las nubes y va muy fuerte al cielo. A veces le preguntan a uno, padre, ¿cómo hago que tengo un hijo que está en la droga para que cambie? ¿Cómo hago que tengo una hija que vive de mala manera? ¿Cómo hago para que cambie fulanito de tal que es ateo, que es incrédulo? Pues si escuchamos la palabra de Dios, y hoy creo que vamos a aprender esto, vamos a aprender algo que es importantísimo que la humanidad ha olvidado, que el ayuno tiene un poder de intercesión más fuerte que cualquier oración que hagamos. Pero claro, siempre que se ayuna, hay que hacer también oración. Y les añado, de acuerdo a Tobías, dar una ofrenda. Esa cosa tiene un poder muy grande. Vemos esto en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Vamos ahora a ir un momentito a Lucas 4, 1, 2. Vemos a Jesús, nada más y nada menos Jesús, que es Dios y hombre verdadero, y él también ayuna. Y no ayunó solo para darnos ejemplo, que por supuesto que nos da ejemplo. Jesús ayunó también porque iba a empezar su vida pública, su misión de Mesías, y se preparó después del bautismo, lo vamos a escuchar ahora, yendo al desierto a ayunar. Proclamo la palabra. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Durante 40 días, tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Es palabra del Señor. Vemos entonces cómo la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, contiene la enseñanza de el ayuno. Y vamos a ir también por un momento a la iglesia primitiva. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 13 primero y luego al capítulo 14. Capítulo 13, versículos del 1 al 3. Son textos importantes que nos van a ayudar, no son muy largos de leer, pero realmente nos ayudan muchísimo. Dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo de... Voy a leer el versículo 3. No, el versículo 2. Vamos a ver. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Fíjese, era algo en la comunidad. Había que mandar a 2 personas a evangelizar y estaban pidiéndole luz a Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Haciéndolo con ayuno. Lo mismo en el capítulo 14, versículos 21 al 23. Empiezo un poquito antes del 23, a ver, 22. Confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es palabra de Dios. Entonces, si Moisés, si David, si Daniel, si Esther, por nombrar algo no habíamos nombrado también, ¿verdad? Si el pueblo de Dios, si Nehemías, si Nínive, si Tobías, ayunaban.
Jesús ayunó, la iglesia ayunó. ¿Esto por qué se habrá descuidado tanto, queridos hermanos? Fíjense, los judíos ayunaban, no sé si hacen estos 2 días todavía, quizá lo más ortodoxo sí, 2 días a la semana, el lunes y el jueves. Y la iglesia primitiva cambió los días, porque la iglesia no es judía, es cristiana, católica. Entonces cogió 2 días para el ayuno, el miércoles y el viernes. Y alguien después, estos 2 días también escogió la Virgen María, pues la Virgen María es la iglesia, es parte de la iglesia, no es la iglesia. Es la mejor parte de la iglesia después de su hijo, que es la cabeza. Bien, la Virgen nos escogió también 2 días para el ayuno, el miércoles y el viernes. ¿Por qué en un principio se escogió el miércoles? Porque el miércoles fue el día en que Judas traicionó a Cristo. Lo metieron preso luego el jueves, pero el día que hizo el trato por las 30 monedas fue el miércoles. Entonces, en expiación del pecado y también para pedirle perdón por tanta persona que traiciona a Jesucristo, se escogió el miércoles. Y el viernes se escogió, por supuesto, por ser el día en que Jesús murió por nosotros, en la cruz, a manera de recordarle y también unirnos con algún sacrificio a la pasión del Señor y expiar, reparar nuestros pecados. Sin embargo, la Santísima Virgen María, aún escogiendo esos 2 días, luego hablaremos del ayuno concreto que dice la Virgen, el miércoles dice que es para prepararnos al día de la Eucaristía, que es el jueves. Incluso llega a decir la Virgen que cada jueves lo deberíamos celebrar como si fuera el Jueves Santo. Nos quiere recalcar la importancia del jueves porque es el día en que Jesús instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Entonces, el miércoles es como un día de preparación para participar mejor en el misterio eucarístico el jueves. Y el viernes la Virgen nos dice que es la cruz, sino que es por agradecerle a Dios el haber podido celebrar la Eucaristía con solemnidad el día jueves. Interesante. La Santísima Virgen María, en Medjugorje, nos ha dicho que el mejor ayuno es el ayuno a pan y agua. Les dije que hay varias clases de ayuno. Incluso hay personas que ayunan de esta manera. Vamos a suponer el martes. Comen todo el día hasta la cena. Y luego desde la cena no comen nada al día siguiente, todo el miércoles, ni el desayuno, nada. Ni pan, ni agua, ni café, ni a mediodía tampoco, nada. Y ya cenan otra vez en la tarde, en la noche. Ese es un ayuno que se ha usado mucho, también en la renovación en el espíritu. Aprendí ayuno, o sea, en la parte de la renovación carismática, ayunar de esa manera, sobre todo antes de ir a predicar un retiro, en una parte, pues tener un día de ayuno de esa manera. Y bueno, ahora pues el ayuno que la Virgen nos indica es el siguiente, dice ella, la mejor manera de ayunar es a pan y agua. ¿Qué significa? En la mañana se come un buen pedazo de pan, en el Medio Oriente y también en Medjugorje, el pan es sustancioso, ¿verdad? Es un buen pedazo de pan, agua suficiente. Eso ya nos da un empujón hasta seguir hasta mediodía. A mediodía volvemos a comer pan y tomar agua. Y en la noche, para variar, tomamos agua y comemos pan. Y la Santísima Virgen María nos ha invitado a ayunar. Primero invitó los viernes, después, creo que en 1984, invitó también los miércoles, de tal manera que la mayoría de la gente en Medjugorje ayuna a pan y agua los miércoles y los viernes. Todos los videntes ayunan a pan y agua los miércoles y los viernes. Y el ayuno, le voy a leer algunas frases interesantes, luego de la Virgen María, tiene un poder muy grande. Fíjese,
El ayuno es fuente de salvación para el pecador. El ayuno tranquiliza, apagando el fuego del pecado que hay en nuestra naturaleza humana, y lo abre a uno a los tesoros de la gracia. Somete la carne, la naturaleza humana caída, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Le voy a leer una frase del Papa San Juan Pablo II. Dice que el ayuno ayuda a dominar y corregir las tendencias de la naturaleza humana herida por el pecado. Viene a ser un poquito lo mismo que estábamos comentando, pero son las palabras exactas del Papa San Juan Pablo II. El ayuno nos conecta con los sufrimientos de Jesucristo, también con los que sufren. Hay un detalle que casi nunca se subraya. Lo ideal sería también que lo que ahorramos en la comida, los días que ayunamos, lo compartamos con las personas más pobres. Pero aún así el ayuno nos recuerda que a nuestro lado hay mucha gente que no tiene que comer. Hay mucha gente pobre, hay mucha gente que pasa hambre, hay mucha gente que muere de hambre. Y es un identificarnos con Jesús clavado en el madero de la cruz y con tantos pobres que hay en el mundo, pobres de solemnidad, que sufren de esa manera. El ayuno, mis hermanos, favorece la humildad, la sobriedad y la introspección. Pone a los fieles en mejor disposición para rezar y centrarse en lo esencial. Ustedes saben que cuando uno está ayunando, ¿sí?, a pan y agua, ¿sí?, hay como una tensión, hasta en algunos casos un cierto nerviosismo. Y por supuesto, llega un momento también que hay hambre. Y evidentemente esa tensión, según esto que les acabo de decir, nos pone también como en tensión hacia Dios, como en tensión para rezar, para conectarnos con Dios. A eso nos lleva el ayuno. Porque el ayuno del cual hablamos nosotros, mis hermanos, y del cual habla la Virgen Santísima, y del cual hablaba el Padre Lloso en las 5 piedritas, no es un ayuno para adelgazar. Eso es una dieta, no es un ayuno. O sea, por cierto, es bueno también para el cuerpo ayunar y no comer tanto. Y dicen, incluso a veces hay médicos y hay personas que cuando van algunas personas de consulta, le indican que pasen un tiempo comiendo fruta, o que pasen un tiempo tomando jugos, que pasen un tiempo alimentándose poco, hasta a veces le mandan un día de ayuno. Fíjense que ese punto es interesante, que es bueno el ayuno para el cuerpo, pero cuando hablamos aquí ahora de ayunos es por un motivo espiritual. O sea que si usted se decide, espero que sí, se decida hoy ayunar, lo va a hacer por un motivo espiritual. Y hay muchísimos motivos espirituales por los cuales nosotros podemos ayunar. Luego le leo algunos más. Entonces tenemos que tener una intención específica por la cual nosotros ayunamos. Alguien me puede decir, padre, pero es que cuando uno ayuna, ahí me duele la cabeza, me da nervios. Hay gente que incluso se enfada, coge ira, porque a veces es también una reacción de nuestro organismo que no está acostumbrado al ayuno. Y además, cuando uno ayuna, hay que hacerlo con mucha oración. El que quiere ayunar y no ora, no va a lograrlo, porque es una gracia también el ayunar. Pero aparte de ser gracia, tiene uno también que poner de su parte. Y llega un momento que de repente que no voy a lograr, pero si tú intensificas la oración, vas a ver que sí. Y el ayuno nos hace descubrir un montón de cosas nuestras. Por ejemplo, la impaciencia, la ira, el nerviosismo, la soberbia. ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos a veces, incluso durante el día del ayuno, cuando uno no está acostumbrado, de mala manera.
con malas respuestas al prójimo. Y entonces el ayuno nos está descubriendo una serie de debilidades, de pecados, de ataduras que nos invita a una conversión profunda. Realmente nos hace descubrir toda esa realidad baja que hay en nosotros para que clamemos realmente al Señor nuestro Dios y le pidamos realmente al Señor que nos ayude con todo ese amor y ese gran poder. Bien, esencial. ¿Por qué torturar su cuerpo con el hambre si vais a halagarlo vergonzosamente con el pecado? Imponed desde el principio a vuestro corazón el ayuno del pecado y practicad luego el ayuno corporal. El ayuno no es más que la humillación del alma. San Agustín decía de que hay algunas personas que ayunan sin ayunar. ¿Cómo es eso? Bueno, ayunan físicamente en cuanto que no comen, no beben, pero ayunan sin ayunar porque viven una situación de pecado y no dejan el pecado. Entonces, están ayunando, pero sin ayunar de verdad de corazón. Hay un texto que a mí me gusta muchísimo, lo utilizo muchas veces cuando hablamos de la sanación, es del capítulo 58 del profeta Isaías, versículos del 3 al 9, que es sobre esto que estamos diciendo ahora, que es importantísimo que el ayuno esté acompañado también de la conversión. Y voy entonces a leerles esto con su permiso. Dice así, empiezo en el versículo 3. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? Le dicen algunos a Dios. ¿Por qué nos humillamos si tú no lo sabes? Y dice Dios, es que el día en que ayunabais, buscabais vuestro negocio y explotabais a todos vuestros trabajadores. Es que ayunáis para litigio y pleito y para dar de puñetazos a malvados. No ayunéis como hoy para hacer oír en las alturas vuestra voz. ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero? El día en que se humilla el hombre, había que doblegar como junco la cabeza, ensayar y ceniza estarse echado. ¿A eso llamáis ayuno y día grato a Yahvé? ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? Que cuando veas a un desnudo le cubras y de un semejante no te apartes. Y esta frase que viene ahora me encanta. Dice, entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia. La gloria de Yahvé te seguirá. Entonces clamarás y Yahvé responderá. Pedirás socorro y dirá, aquí estoy. O sea, Dios dice que cuando desterremos el gesto amenazador, la ira, la venganza, el resentimiento, el rencor, la maldad, la injusticia, cuando perdonemos y ayunemos, brota la luz como la aurora y se sana la herida. Cualquier herida, puede ser una herida de sanación interior o una herida también del cuerpo. Entonces, el ayuno hay que acompañarlo con una actitud de conversión, hay que acompañarlo con el perdón, hay que acompañarlo con la oración. Lo ideal sería también acompañarlo con la limosna o con las obras de misericordia. O sea que es toda una verdadera tarea. No solo consiste en voy a comer pan y a tomar agua y echando bromas, no, es un día realmente de conversión profunda, donde nos conectamos con Dios de una manera espiritual,
Y realmente empieza a haber un cambio en la vida desde que comenzamos también nosotros a ayunar y hacer esto. Yo entiendo de que cuando las personas no están acostumbradas a ayunar, pues es muy difícil y quizá no pueden de golpe, de repente, empezar a ayunar de esa manera. Puede ser un progreso, un proceso. Puede ser empezar solo comiendo pan y tomando agua en la mañana y a mediodía comer un poquito menos y en la noche comer normal. Y haciendo eso por un tiempo. Y después a lo mejor hacemos a pan y agua en la mañana, pan y agua en la noche y una comida normal al mediodía. Y llega un momento que ya podemos hacer las 3 comidas comiendo pan y tomando agua nada más. Y empezar es lo importante. Y esto le agrada a Dios. La Virgen no viene a darnos mensajes innecesarios. Nuestra Madre, la Gospa querida, que también es maestra, viene a enseñarnos que hoy la humanidad necesita el ayuno. Leían esto, si lo comentaba antes de empezar el programa, que el gobernador de Luisiana, en Estados Unidos, viendo la situación del coronavirus, pidió a los habitantes de su estado que ayunaran a pan y agua durante 3 días. Desconozco cuánta gente ayunó, según este gobernador católico, en esos 3 días. Si lo hizo mucha gente, disminuirá ciertamente el coronavirus en ese estado, por el poder tan grande que realmente tiene el ayuno. Fíjense que nosotros tenemos hoy en la mano la humanidad, si tuviera fe, el remedio contra el coronavirus. Y no hablo de las vacunas, que parece ser, bendito sea Dios, por esto hemos orado mucho también, que las van a tener antes de lo que se pensaba. Pero si toda la humanidad que pueda hacerlo, no los enfermos, quizá personas, niños, mujeres embarazadas, etcétera, se hiciera un día de ayuno a pan y agua, orando, y ojalá hasta ese día dijera, no van a trabajar, sino que vamos a orar, a reunirnos para orar y ayunar, y perdonar de corazón, la pandemia desaparecería. Dios nos haría un milagro. Gratis, si se fijan. Y sin embargo, ¿cuántas muertes se están causando, hermano? Ya van a ser en el mundo 17 millones de personas que se han contaminado. Y vean cuántos miles solo en Estados Unidos, pues pronto van a llegar ojalá me equivoque, a 200,000 muertos. Ya pasan de 140,000 por esta pandemia terrible. Y pensar que la Virgen Santísima nos dice que el ayuno tiene tanto poder que realmente nos lo da como un mensaje importante. Y casi siempre cuando nosotros hablamos de los mensajes de la Virgen, estoy generalizando, decimos, bueno, yo cumplo las piedritas, pero 4 nada más. Rezo el rosario, ¿verdad? Todos los días, leo la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, me confieso una vez al mes, voy a misa siempre que puedo, pero eso sí, el ayuno para mí no. Y nos falta estrenar eso. Miren, cuando la Virgen comenzó sus apariciones, comenzó diciendo paz, paz, paz. Al tercer día, la tercera aparición, ya pidió el ayuno. Hubo gente que, como la Virgen hablaba de la paz, de orar por la paz, que llegó un momento que dijo, bueno, ¿y por qué la Gospa dice paz, que oremos por la paz y aquí no hay guerra, aquí estamos en paz? Hermanos, somos bien ignorantes y a veces pecamos de estupidez también. ¿Qué pasó? Exactamente a los 10 años. La Virgen empieza a aparecer en 1981. 1991, una guerra fratricida, terrible, la guerra de los Balcanes, con muchísimos muertos, con una violencia impresionante. Y hubo gente que dijo, si le hubiéramos hecho caso a la Gospa, no hubiéramos tenido la guerra. O sea que si se le hubiera hecho caso a la Virgen, no hubiera habido la guerra de los Balcanes. Yo entiendo que esto es un acto de fe, pero tenemos que creer en nuestra Madre, que nos ama y precisamente por ese gran amor que nos tiene, nos indica a nosotros
lo que realmente tenemos que hacer. Papa Francisco, el 7 de septiembre del 2013, invitó a un día de ayuno por la paz de Siria. Estuvo a punto de estallar una guerra, porque estaban con un arsenal químico impresionante. Y entonces el peligro de guerra ya estaba ahí, y el Papa invitó para que hubiera la paz. Repito, el 7 de septiembre del 2013, por un día de ayuno. Mucha gente ayunamos ese día, por lo que pidió el Papa. Y el día 9, 2 días, Rusia propuso depositar ese arsenal químico sirio bajo la vigilancia internacional con vistas a su destrucción. Y se terminó el peligro de la guerra. Ojalá nuestros obispos, nuestros párrocos, el Papa, pues tuviéramos sacerdotes, ese poder de convocar a nuestro pueblo en este tiempo difícil que vivimos, como nos enseña la Gospa, también para ayunar. Les decía, ¿qué razones hay para ayunar? Una necesidad apremiante. Ahora estamos en una necesidad apremiante. ¿Cuál es una necesidad apremiante? Un peligro de guerra, ¿verdad? Una pandemia como esta que estamos viviendo, una situación grave de un fenómeno atmosférico en el mundo. Ahora en Miami, cuántos ciclones y cuántos problemas ahora de tormentas eléctricas y huracanes, y a veces algunos son bien peligrosos. Eso es una necesidad apremiante. Cuando nosotros tenemos una frialdad espiritual, si no tengo ganas de orar, estoy tirando la toalla, no me gusta confesarme, tengo pereza para ir a misa, ese es el momento de decir, voy a ayunar para vencer la frialdad espiritual. Cuando nuestra vida está en peligro, hay un peligro de vida, en este caso la pandemia, o también porque hay un cáncer, ¿verdad? Una enfermedad incurable, o tenemos un riesgo de vida porque no sé, una persecución, un secuestro. Es un momento también, una causa de tipo espiritual, una razón espectacular para nosotros ayunar. Para crecer espiritualmente, no hago más comentarios sobre eso, cuando hay que servir en la iglesia, administrando la palabra, predicando un retiro espiritual, yendo a encuentros conyugales como parte del equipo. Cuando alguien tiene que ir a dar una catequesis, pues lo ideal es también, previo a un ayuno, o sea, ayunar. Cuando necesitemos un milagro de Dios, qué interesante es esto. Vuelvo a tomar el punto por si alguien se conectó un poquito tarde. Queremos la conversión muchas veces del esposo, del hijo, de la nuera, y a veces oramos, y es bueno hacerlo, y hay que hacerlo. Y sin embargo, muchas veces no vemos todavía el resultado. Sé que Santa Mónica oró 30 años por la conversión y lo vio, de su hijo Agustín, de su esposo y de su nuera. Pero hay que acompañar para pedirle a Dios ese milagro, también el ayuno a pan y agua. Y tiene una eficacia grandísima. Y si lo hacemos de una manera perseverante, como nos dice la Virgen, lo vamos a ver. Y es gratis. Es gratis. No hay que andar pagando como cuando uno va al médico. Tiene que pagar. No, aquí es gratis. Pero cuando necesitemos un milagro, y lo necesitamos con mucha frecuencia, echemos mano del ayuno. Cuando oremos por gente obsesionada, infestada por espíritus del mal, sobre todo cuando hay algún endemoniado. Todos conocen que la Sagrada Escritura habla de un caso en que Jesús libera a un muchacho, ¿verdad?, que estaba poseído por el demonio. El que lo llevaba al papá le dijo, tus discípulos no han podido. Y luego le preguntan a Jesús, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Digo, es que hay una clase de demonios, ¿verdad?, que solo salen por la oración y por el ayuno. O sea que en la lucha contra el demonio, el ayuno es un arma maravillosa.
Es un arma muy fuerte. Por eso el demonio no quiere que ayunemos, porque sabe que esa arma lo vence. Es impresionante. Jesús fue tentado por el demonio y él ayunó a pan y agua. También lo venció con la palabra, ¿verdad? Pero con ese poder tan grande. Luego Jesús nos dirá, cuando ayunen no lo hagan para que lo vea la gente, no pongan cara de triste, no se lo anden diciendo a todo el mundo, sino que más bien lávese la cara, perfúmense, estén alegres y contentos, para que lo vea su Padre Celestial. Claro, si se ayuna en una familia, pues se van a dar cuenta, habrá que dar una explicación desde el principio, no lo van a entender algunos de los familiares. La Virgen dice que todo el que no esté enfermo puede ayunar. O sea que la persona que no está enferma puede ayunar a pan y agua. Lo dice la Virgen Santísima. Pero una persona que esté enferma, un diabético, pues no debe ayunar. Un niño no debe ayunar. Una mujer embarazada no debe ayunar. Alguien que anda con unos achaques especiales y realmente algunos ahora digo entre comillas una dieta especial no pueden ayunar. Pero la Virgen dice que todos los demás podemos ayunar. Y que el que no puede ayunar a pan y agua, pues puede hacer otros sacrificios, sea la comida, sea también, qué sé yo, no ver televisión o no tomar refrescos o dulces, etcétera. Se puede también tener un cierto tipo de ayuno en ese caso. Bien, cuando alguna atadura no nos deja avanzar, hay dependencias que a veces tenemos los seres humanos. Gente que tiene la dependencia, por ejemplo, del alcoholismo o de la pereza, o qué sé yo, del juego, la ludopatía, o también puede ser de la droga, o de una vanidad, o también puede ser de Internet, que es muy bueno, estamos usando Internet ahora, bien usado, pero cuando ya es una dependencia, pues si quiere salir de la dependencia, primero tiene que querer salir, y segundo, pedirle a Dios que le ayude, y tercero, hacer algún ayuno. Y realmente el poder es inmenso, es muy grande. Le voy a leer unos textos de la Virgen que creo que mejor no puedo decirle nada mejor que esto. Miren, el 25 de enero del 2001, abro comillas. Queridos hijos, hoy los invito a renovar la oración y el ayuno, aún con mayor entusiasmo, hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes. Hijos míos, quien ora no teme al futuro. Perdone que haga un comentario. Cuando a veces la gente habla de qué va a suceder, de que también lo que dice aquí la Virgen. Así están los videntes, que conocen cosas y no temen al futuro. Repito, quien ora no teme al futuro, lo dice la Virgen. Y quien ayuna no teme al mal. ¿Cuánto miedo hay en el mundo de hoy? ¿Cuánto temor? Y la Virgen dice, el que ayuna no teme al mal. Sigo, se lo repito una vez más. Únicamente con la oración y el ayuno pueden también detener las guerras. Qué impresionante es esto. Esto nunca lo ha dicho nadie. O sea que nosotros, con el ayuno y la oración, podemos detener guerras. Claro, me imagino que una golondrina no hace verano. Necesitamos grupos. ¿Y cuánta gente que se considera medjugorriana y nunca ha intentado ayunar? Necesitamos que si la Virgen nos lleva a Medjugorje y no estamos enfermos, no somos diabéticos o no tenemos algún ese tipo de achaque, tratemos de ayunar, y el que tenga esas cuestiones pues ayude de otra manera. Podemos, mis hermanos, detener las guerras. Tenemos una razón bien poderosa en este tiempo de tanta violencia como hay en el mundo. El Papa San Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte. Voy al día 25 de marzo del 2007. No leo todo el mensaje que dio, solo el que me interesa subrayar. Con el ayuno y la renuncia serán más fuertes en la fe. El 21 de julio de 1982. O sea, un año después de la primera aparición prácticamente. La mejor forma de ayunar es a pan y agua. Mediante el ayuno y la oración,
uno puede detener las guerras y se pueden suspender las leyes de la naturaleza. Esta es otra cosa. Repite lo de la guerra en este mensaje y luego dice que podemos hasta suspender las leyes de la naturaleza. O sea, podía haber un acontecimiento, qué sé yo, un terremoto, y no lo hay por haber ayunado. Puede haber un huracán terrible, destructor en esta dirección. Al ayunar y orar, cambia de rumbo y se pueden realmente suspender las leyes de la naturaleza. Esto es impresionante, el poder que tiene el ayuno y la oración. Lo dice la Virgen Santísima, nuestra Madre, la Gospa querida. El 21, exactamente 21 de julio del 81, dice: la caridad no puede sustituir el ayuno. Aquellos que no pueden ayunar pueden ofrecer la oración, la caridad y una confesión. Todos, excepto los enfermos, deben ayunar. Y concluyó con este mensaje que fue en diciembre del 81. El ayuno que muchos hacen comiendo pescado en lugar de carne, lo dice la Virgen, no es ayuno, sino abstinencia. El verdadero ayuno consiste en renunciar a todos los pecados, que era lo que estábamos diciendo antes en el capítulo 58 de Isaías. Pero es necesario, al renunciarlos, hacer participar también el cuerpo. O sea, cada vez que ayunamos, el cuerpo ora. El cuerpo es sometido a violencia en el sentido bueno de la palabra, del bien contra el mal. Y el ayuno nos conecta a Dios, nos da hambre de oración, nos da gusto por la palabra, nos hace gustar la Eucaristía. Y si la persona llega a ayunar también el jueves, por decirlo de alguna manera, y participa en la comunión ese día, la recibe de una manera mucho más importante. Mis buenos hermanos, tomemos en serio estos mensajes que la Santísima Virgen María nos da. Necesitamos muchísimo para poder caminar en camino de santidad y libres de tanta situación difícil como nos atacan en el mundo de hoy. La Virgen está esperando que digamos que sí. Si usted no tiene dificultad para ayunar, empiece, no se va a morir, porque ayune a pan y agua. Y ya digo, si nunca lo hizo, empiece poco a poco, lo entiendo, pero empiece y va a ver cómo hay un cambio en su vida y al poco tiempo verá también un cambio en su familia. Que Dios le bendiga a todos, mis hermanos. Muchas gracias por su atención, por su cariño, por su oración. Les invito siempre a interceder por mí. Vean que cuando tengo que dar una de estas enseñanzas, también el enemigo se enfada, se pone bravo, hace la lucha. ¿Por qué? Porque cuánta gente, si descubre ahora 80 personas o 100 personas, o los que puedan verlo en diferido también, lo importante que es el ayuno y empiezan a ayunar, son un montón de almas que se quitan de las garras del maligno. Entonces, quien les habla, pues necesita también la oración permanente de ustedes. Estoy seguro que así lo están haciendo y así lo van a hacer. También ofrecí hoy la Santa Misa por todos ustedes, por sus familias y también por los que luego van a ver en diferido esta conferencia. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? Y luego les damos la bendición. Por favor. Aquí preguntan, ¿no se puede tomar café en la mañana? Así sea un poquito, es fuerte, hay muchas tentaciones. Mira, la Santísima Virgen María no es legalista. Le voy a responder de esta manera. Hay un padre, no lo voy a nombrar, que quizás es el padre que más conoce de Medjugorje, y él piensa que no hay que tomar café tampoco. Y le han consultado públicamente y dice, me duele la cabeza, y dice, pues te aguanta y te soporta el dolor de cabeza. Ahora, ¿quién les responde? Yo pienso que si una persona tiene un dolor de cabeza muy fuerte por no tomar café y se toma 2 dedos de café, un poquito más fuerte, se le quita el dolor de cabeza, ayuna mejor a lo largo del día. Yo no pienso que la Santísima Virgen se va a poner por eso. Lo importante es no andar buscando excepciones.
Hay un grupo de hermanos argentinos que han preguntado, y entonces, ¿yo puedo tomar mate en la mañana? Y empezamos a hablar, ¿yo puedo tomar tal cosa? Pues, pues no es lo ideal. Ahora, no es cuestión de ser legalistas. O sea, yo he visto a algunos de los padres de Medjugorje que han estado predicando conmigo, yo con ellos en algún lugar, en algunos congresos, y con mucho ajetreo, y han comido algún detallito, se han comido, por ejemplo, una sopita o un algo, porque dicen que han tenido un desgaste muy grande, son lugares de calor y muy fuerte. Pues ahí se hace con amor, no importa, yo creo que eso no desagrada a la Virgen, no es el ser legalista. Ay, es que me comí un poquito más del que debía, o no. Ahora, la Virgen, pues, no ha dicho que si te levantas más temprano y te tomas el café, lo puedes hacer. La Virgen no se ha metido en eso. Así que tenga la libertad de conciencia de obrar ustedes de cualquier forma. Nadie debe juzgar al que ayuna o al que no ayuna o al que decide tomar 2 deditos de café. Creo que nadie lo puede juzgar por eso. ¿Otra pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Se debe de acompañar el ayuno leyendo la Biblia también? Pues es lo ideal que en la oración, como la Virgen nos invita siempre a la Sagrada Escritura, evidentemente, pues sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal. Sí. ¿Cuál es la cita del ayuno para que la luz de Dios brille en nosotros, del ayuno que agrada a Dios? Estamos hablando del profeta Isaías, capítulo 58. Yo leí desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Ese es Isaías, que es donde dice, brillará tu luz como la aurora. Eso dice al final. ¿Puede ser cualquier pan? Sí, puede ser cualquier pan. Incluso les dije que en Medjugorje y en los países mediterráneos, el pan suele ser mejor pan, con más sustancia, si es que se puede hablar así, que el pan a veces que comemos en América Latina o en Estados Unidos. A veces nuestro pan hacemos así con la mano y se vuelve nada. Un buen pedazo de pan, no importa. En algunos casos incluso escogen varias clases de pan. Tampoco hay problema sobre eso. Un buen pedazo de pan que nos alimente, nos da la fuerza necesaria como carbohidrato en la mañana, y luego el agua, por supuesto, el agua es sumamente importante en el cuerpo, ¿verdad? Para no deshidratarnos. Yo tengo una pregunta, cuando padre. Usted está que no tiene ganas de orar, tiene sueño, está sin fuerza, pero en el fondo del alma sabes que debes de hacerlo. ¿Por qué sucede esto? Ay, por muchas cosas. A veces por cansancio y muchas veces por tentación del demonio. Muy sutil para que no oremos, evidentemente. La mayoría de las veces es tentación. A veces hay un cansancio también de la gente y está agotada, y ya cuando llega al final, pues bosteza y ora lo que puede. Bueno, Dios conoce también. Claro, lo ideal sería tener momentos de oración, uno en la mañana cuando nos levantamos. Sería lo ideal. Y luego ver, de acuerdo al trabajo, al momento, tener otro momento, o a mediodía o también en la tarde. Sería lo ideal. ¿Otra pregunta? Para los enfermos. Los enfermos no deben ayunar. Ok. A pan y agua. Ofrezcan su dolor y su sufrimiento, que también es... Si no se puede hacer el viernes, ¿se puede hacer otro día? Bueno, mira, cualquier día podemos ayunar, pero la Virgen dice que ayunemos los miércoles y los viernes. La Iglesia, desde el principio, les dije ya, cambió el lunes y jueves que hacían los judíos por el miércoles y el viernes. Ahora, si una persona dice, no pude ayunar el viernes por tal razón, y ayuno el sábado, no hay ningún problema, pues cualquier día que ayune. Hay un padre que está invitando a bastante gente a hacer 40 días seguidos de ayuno a pan y agua. Y yo no se lo aconsejaría, o sea, yo, y no sé si se llama, no lo aconsejo porque a mí Dios no me ha inspirado eso. Y crean que las personas con las que yo he hablado,
que han ayunado a pan y agua, unas 4 o 5, siguiendo lo que este sacerdote dice, todas me han hablado maravillas, que han visto la dificultad y todo, pero todas han estado sanas y todas han dicho que le ha ido lo mejor, que ha tenido un cambio muy grande en su vida. Con esto no le estoy diciendo que ustedes ayunen 40 días y 40 noches a pan y agua, pero para que sepan que hay de todo en la viña del Señor. Bien. La última pregunta, 2 preguntas Dice, más y concluimos. Para las personas de la tercera edad también. Y la Virgen ha dicho que el que no esté enfermo puede ayunar, también personas de tercera edad, sí. Padre, yo tengo una pregunta, Sí. no sé si me está escuchando. Sí, Sí, te sí, escucho. ok, perfecto. Voy a hacer el ayuno de Daniel, pero el ayuno de Daniel, yo siempre hago el ayuno del Medjugorje, de la Virgen, a pan y agua, pero el ayuno de Daniel no incluye pan. ¿Qué debo hacer? Bueno, un momento. Yo te aconsejo que hagas el de la Virgen. Ahora, si tú haces, mira, cualquier sacrificio ofrecido con amor y sin rencor en el corazón es bueno. En lo de Daniel, acuérdese que le querían dar comidas que ofrecían a los dioses paganos. Y entonces, y él clamando a Dios, dijo no, que vería cómo él y sus compañeros no iban a alimentarse de él. Entonces no comía, no tomaba vino, no comía carne, no comía pescado, solo comían vegetales y comían Y frutas y legumbres. frutas y vegetales. Fue un ayuno de 21 días y quedaron bien los sanos, que ni siquiera adelgazaron, no sé, o sea, Dios lo mantuvo de esa manera. ¿Usted me sugiere que no lo haga o lo hago, el ayuno de Daniel? Yo lo hice una vez, Pues pero no sé qué. si tú haces el ayuno a pan y agua miércoles y viernes, Viernes. yo creo que está bien. Ahora, ¿tú quieres añadir también el de Daniel? Bueno, añádelo. Yo no te voy a decir que estás haciendo mal. Si tú sientes que Dios te lo inspira y quieres hacerlo, pues también puedes hacerlo. Ok, gracias, Padre. Bueno, tenemos que concluir aquí. ¿Perdón? No, iba a decir otra pregunta, pero sí está bien. Sí, tenemos que concluir aquí ya. Yo les dije que yo tengo que concluir hora de España a las 12, son las 12:01, por respeto pues a las personas que viven en la casa y que se tienen que acostar y esperan a que yo termine para apagar la luz y acostarse. Y entonces tengo que tenerles ese respeto. No dejen, mis hermanos, de orar por quien les habla. Gracias también por los que dan su ofrenda, sea para el Florida Center for Peace, y comparten también con el Padre Inocencio Llamas, porque son las maneras también de mantenernos nosotros en la evangelización, y eso hasta lo podemos añadir con el ayuno, como decía, que es parte de la limosna que decía el libro de Tobías. Le pido a Dios que nos ayude, le pido a la Virgen Santa, Gospa querida, Reina de la Paz, míranos a tus hijos que somos tan flojos para ayunar y para ser perseverantes en tus mensajes. Ruega por nosotros, Madre, para que nos asemejemos a ti, para que escuchando tus mensajes los cumplamos, los llevemos a cabo permanentemente. Dale gracias a todos los que están escuchando este mensaje o lo van a ver en diferido, para que estas 5 piedritas que hemos concluido hoy, entre ellas el ayuno, sean para nosotros defensa contra el mal, contra el maligno y contra toda enfermedad. Todo sea para gloria del Padre que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios mediante, nos vemos la próxima semana, el jueves. Vamos a comenzar una nueva serie. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí va a seguir en agosto con nosotros? Claro, sí. ¡Qué emoción! Si me quieren, sí. Claro. Vamos lo a hablar necesitamos, sobre Padre, lo necesitamos. el tema que vamos a tomar. Escúcheme, vamos a tener, no sé si se lo iba a decir Adelita, es busco la salvación. Va a ser un tema sobre qué es la salvación. ¿Por qué nos salva Jesús? Nos puede, salvarnos a través de la iglesia, es necesaria. ¿De qué nos salva Jesús? Ahí entra también la sanación, ¿verdad? Y también al final, si Jesús me salva, ¿por qué yo tengo que sufrir? O sea, son 4 temas para los siguientes 4 jueves, Dios mediante. Los escogimos apenas el día de ayer.
Que Dios le bendiga ricamente. Repito, una bendición más, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y todos los que lo van a ver en diferido, permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, abrazo. Padre. Mando Descanse. un beso. Amén, Padre, Dios lo Bendiciones, descanse. bendiga, lo quiero. Pues Bello, ora- Padre. oraremos por usted. Chao, Nunca lo Padre, te dejamos. quiero Muchas desde gracias. Venezuela. Ay, gracias a todos. Saludos Un abrazo, Quiero, y Padre. abrazos virtuales. Dios me lo guarde. Besos virtuales. Chao, chao. Igual, Padre, te queremos. Un buen La descanso, Chao, Padre. queremos. chao. Chao, Padre. Desde Honduras. Chao, chao. Chao. Desde Honduras, Padre.